Historia de las drogas. Paganismo y ebriedad, la era pagana. Sinopsis. Este maravilloso libro, anida en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Quizá el único modo racional de clasificar las sustancias activas, sobre el sistema nervioso humano, sea distinguiendo entre drogas que proporcionan, a. alguna medida de paz, b. alguna medida de energía, y c. alguna medida de excursión psíquica. Sin embargo, esta clasificación no es operativa al nivel de la historia antigua, donde debe complementarse con un criterio más expresivo de su dimensión propiamente cultural. De ahí la distinción entre drogas enteogénicas, terapéuticas y recreativas, que aplicada con dogmatismo es insostenible, y entendida flexiblemente puede resultar útil. En efecto, algunas se emplean en contextos predominantemente mágico-religiosos, como el Teonanacatl y la Amanita muscaria, por ejemplo, otras para finalidades ante todo terapéuticas, como el opio y la efedra, y otras pueden caer tanto en un campo como en el otro, siendo además usadas en marcos profanos como simples euforizantes, bebidas alcohólicas, tabaco, cáñamo, coca, etc. 1. Fármacos enteogénicos. Resulta imposible delimitar a priori, por su sola base química, las sustancias que intervienen en el complejo mencionado como lo sacro. A pesar de ello, es habitual en algunos sectores pretender que plantas de los dioses son las ligadas a trances chamánicos y a comuniones como las de las tribus peyoteras, con lo cual solo serían enteógenos los vegetales que contienen alcaloides indólicos y fenetilaminas. Pero eso significa ignorar que, junto a la hechicería de trance estático, o chamánica en sentido estricto, existe también la de rapto o posesión, apoyada en agentes farmacológicos distintos, y que junto a las comuniones visionarias están las orgiásticas. El vino y el tabaco han sido y son tan enteogénicos desde un punto de vista histórico-cultural como el ololiuki o el yagé, y cualquier pretensión de negarlo delata una preferencia personal, que está por completo fuera de lugar al examinar el asunto con distancia histórica. De hecho, a priori solo parece posible excluir como enteógenos a las drogas que proporcionan energía en abstracto, los estimulantes de base cafeínica, cocaínica, anfetamínica o análoga, pues pueden reducir el apetito, estimular el trabajo, moderar la apatía y hasta conseguir que los sujetos reciten sus oraciones sin dormirse, pero ninguno de esos efectos roza sino indirectamente el complejo cubierto por lo sacro. Conviene repetir también que, desde nuestra perspectiva, como hombres contemporáneos, hablar de enteógenos no implica algo semejante a una profesión de fe. Al contrario, quiere indicar que el misticismo guarda cierta relación, en buena medida por desvelar aún, con nuestra sustancia física, y que los ánimos tradicionalmente ligados a la veneración, asombro, espanto, goce y alabanza de lo que hay, poseen correlatos químicos. Para hablar de los enteógenos con algún rigor es preciso, pues, hablar de sus usos antes que, de su naturaleza química, y especialmente de una diversificación implícita en ellos. El empleo más simple, aunque no el más antiguo al nivel de los datos verificables, es el autónomo o aquello que vemos en tribus ágrafas diseminadas por América, África, Asia y Oceanía. Allí distintos grupos preparan por sí mismos los fármacos y se los administran, haya o no hechiceros y participen o no en los ritos. Debido a las condiciones que caracterizan la vida de estos grupos, sus enteógenos se basan siempre en flora de los territorios inmediatos y son muchas veces fármacos simples, o mezclas de escasa complejidad. Puede hablarse también de un empleo hechiceril, que se caracteriza por la intervención de personajes especializados en la recogida, preparación y administración de los enteógenos. Unas veces los toma solo el chamán o hechicero, con fines adivinatorios y catárticos, y otras oficia como director de ceremonias en comuniones colectivas y en ritos restringidos, destinados a formar discípulos sucesores. A nivel farmacológico los enteógenos son en este caso más numerosos y complejos, de una parte, porque el brujo se atreve a tomar personalmente, y dar a sus aprendices, fármacos muy tóxicos y con efectos de difícil control, que forman parte de su esfuerzo por lograr máximo poder,
y de otra parte porque se relaciona con brujos distintos, profundizando sus conocimientos sobre botánica y sintomatología. Es en esta etapa cuando cobra claro relieve la diferencia entre brujos poseídos, que ofician trances de rapto orgiástico, con ayuda de bebidas alcohólicas y solanáceas ante todo, y brujos viajeros que quizá templan sus fuerzas con solanáceas también, pero solo ofician colectivamente con drogas de anillo indólico o bencénico y con cáñamo. Como respuesta a las castas sacerdotales que administran los cultos urbanos, locales, se consolida el empleo mistérico, donde destacan varios factores sociopolíticos y, para empezar, la conveniencia de tener sectas de iniciados y sectas de iniciadores. El empleo mistérico es impensable sin intereses estamentales concretos, puestos en peligro por las primeras formaciones imperiales, y un considerable refinamiento farmacológico. Las redes transtribales y transcontinentales de brujos se convierten en castas de hierofantes, administradoras de un legado mítico que a veces se apoya en la densidad y fijeza de una escritura, aunque la escritura sea precisamente el aglutinante de las castas sacerdotales. Quizás se vinculan también al descubrimiento de sustancias más activas y menos tóxicas que las antes disponibles, aptas para ser recibidas por multitudes más o menos conscientes de ello. El severísimo deber de secreto sugiere, en efecto, que los iniciados podrían sospecharlo, y que para prevenir ese inconveniente se arbitraba la prohibición de comunicar a otros nada en absoluto sobre el particular, cosa progresivamente innecesaria con el paso del tiempo, pues el prestigio adquirido por los cultos iba haciendo cada vez más remota semejante posibilidad. No es difícil comprender que el vehículo propiciador de la experiencia poseyera un estatuto como el hoy vigente para los secretos militares y de Estado, pues en efecto representaba un formidable poder. Profundizando un poco más, cabría preguntarse si el tránsito del empleo chamánico al mistérico no fue sobredeterminado por el desarrollo económico y demográfico general, sobre todo por el surgimiento de instituciones propiamente políticas como las ciudades-estado, que con sus cultos locales ponían en peligro formas primitivas de religiosidad estática, administradas para grandes territorios por asociaciones informales de brujos. Esas tendencias, vinculadas al desarrollo de núcleos urbanos, contribuyeron quizá a impulsar la transformación de los antiguos chamanes, hasta entonces unidos solo por un común fondo mítico ritual, en castas de hierofantes mistagogos, cohesionadas por la consanguinidad y potenciadas por la reserva mistérica. Ellos representaban la pervivencia de lo arcaico, que eran la orgía y el trance de muerte, renacimiento sin iglesia ni dogma, celebrados una sola vez en la vida o periódicamente, pero representaban también lo contrario de un retorno al empleo autónomo, saltando sobre las prerrogativas de una actividad hechiceril convertida ya en estamento. Junto al celoso secreto para guardar sus conocimientos, no tenían mejor apoyo que destacar lo universal y permanente de sus ritos frente a la particularidad cambiante de los cultos domésticos y ciudadanos, actitud manifiesta en los santuarios fijos, Eleusis, Sabacios, Samotracia, Andania, etc., tanto como en los misterios de tipo itinerante, Actis, Baco, Isis, Mitra, que habrían templos allí donde fuesen solicitados por una feligresía suficiente. Sin embargo, ese complot ecumenizante para sostener y liquidar a la vez lo primitivo tenía su límite en la evolución espontánea del propio estamento administrador de los cultos. Si el mistagogo ya no es vocacional como el hechicero, aunque conserva por tradición familiar sus recetas de poder, lo que primero coexiste con él y luego le hereda es el sacerdote ritualista, un administrador ni vocacional ni dotado de poder en sentido estricto, que a cambio de ello se encuentra perfectamente insertado en la dinámica del poder institucional y controla el orden interno de su sociedad. La etapa final en el uso de enteógenos es por eso el empleo sacerdotal, que debe desdoblarse a su vez en dos momentos. En el primero se conservan las tradiciones previas casi intactas, pero convirtiendo la iniciación única en periódica distribución de un sacramento, que se desliga poco a poco de su ingrediente estático, mientras son habilitadas vías alternativas de misticismo. Esta etapa se observa con claridad en la transición del oficiante védico al sacerdote brahmánico, que comienza a desarrollar las técnicas del yoga antes quizá de abandonar el viejo sacrificio sómico, pero ocupándose también de ir borrando los indicios necesarios para que cualquiera de las otras castas pueda identificar su vehículo botánico original.
También es perceptible en los primeros sacerdotes cristianos, que al exigir severos ayunos previos a la comunión aseguran con ella un trance intenso, que participan en consumos ciertamente báquicos de vino, sangre de Cristo, con ocasión de otras ceremonias culturales y que, a la vez, preconizan caminos ascéticos, monacato, vida eremítica, mortificación material de la carne. Solo en una segunda etapa, cuando han sido desarraigados los principales focos de la vieja religión, puede decirse que sucumbe por completo la idea del enteógeno vegetal, sustituido por el paciente trabajo de la fe. 2 Fármacos terapéuticos y recreativos. No encontraremos apenas drogas que pertenezcan siempre y en todo lugar a finalidades mágico-religiosas o a finalidades profanas. Pero falta aún precisar que consideraba el paganismo terapéutico y recreativo en última instancia. Es a esos efectos útil recapitular sobre el estatuto de algunos entre sus principales fármacos. Las solanáceas son un ejemplo excelente de sustancias con múltiples usos. Integradas en una amplia familia botánica, sus variedades psicoactivas son drogas de poder para hechiceros y chamanes, tanto actuales como pretéritos. Intervienen en cultos orgiásticos americanos, y bien pudieron formar parte de ritos mistéricos europeos durante el período arcaico y el clásico, pues su empleo se encuentra bien atestiguado en la brujería medieval. Desde luego, serán siempre drogas de administración cuidadosa por la actividad de sus alcaloides, por la credulidad que producen sus fantasías en el usuario, para quien dejan a veces de ser visiones y se convierten en alucinaciones strictus sensu, y por las grandes diferencias de concentración que ofrecen diferentes plantas, aunque crezcan contiguas. Sin embargo, en dosis bien calculadas cuenta Dioscórides que los romanos bebían un cocimiento de raíz de belladona, una de las solanáceas más tóxicas, con vino para representarse ciertas imaginaciones vanas, empero muy agradables. También veremos que muchas damas europeas, desde el siglo XV al XVII, se sentían transportadas a un inefable sopor voluptuoso con ungüentos hechos a base de solanáceas. Por otra parte, estas plantas son remedios específicos para multitud de condiciones patológicas, que sirven también como analgésicos y hasta como hipnóticos sedantes, por más que su empleo se concentre sobre todo en formar parte de tríacas y filtros. Su prestigio mágico no tiene igual, sobre todo en el caso de la mandrágora usada por Lea para quedar encinta de Jacob. A pesar de ese heterogéneo conjunto de usos, y de sus siniestras resonancias como ingredientes principales de los filtros, preparados tendentes a anular el discernimiento de una persona, ni la literatura especializada ni la general permiten considerar estas drogas como algo indeseable. Si alguien las usa para matar es un asesino, pero ellas no son en sí mismas asesinas. Ni siquiera su utilidad para algo tan temido como los hechizos lleva a pensar en cosa distinta del hechicero, en curioso contraste con la enormidad de personas quemadas vivas al comenzar la Edad Moderna en Europa por simple posesión de ungüentos donde estuviesen presentes, o pudiere sospecharse cosa tal. Del opio se ha hablado ya con cierta extensión. Esta droga es la aspirina de los tiempos antiguos, una aspirina mucho más eficaz y tóxica a la vez. Como fármaco simple nadie lo recomienda sino para aliviar dolencias localizadas, aflicciones o desasosiegos. Como ingrediente de fármacos complejos, constituye el principal antídoto o tríaca. Lo más próximo a un panegírico en el mundo romano es la sombría referencia de Virgilio cuando vincula esta sustancia al río del olvido, el subterráneo Leteo. Más positiva parece la coincidencia en sumerio de adormidera y gozar que contiene el ideograma HUL, pero el dato es demasiado escueto. A excepción del vino, ningún fármaco posee difusión comparable en Asia Menor y toda la cuenca mediterránea, solo o combinado con solanáceas y cáñamo hace las funciones primarias de analgésico, sedante, somnífero y eutanásico. En contraste con el vino y otras drogas, no es un euforizante positivo, sino un poderoso analgésico que repara casi cualquier dolor. Su placer es ausencia de sufrimiento, y quien lo use frívolamente se expone a una aguda frialdad como principal recompensa. Su uso moral por excelencia es la mors tempestiva. También el uso del cáñamo ha sido examinado en medida suficiente. Los escasos datos grecorromanos sugieren usos lúdicos en clases acomodadas, cosa indiscutible en el caso de las chistch, que en Roma vale una fortuna.
La cultura céltica, por el contrario, parece haber usado generosamente la planta, y ser responsable de los extensos cultivos que huellas botánicas indican desde Austria hasta las Islas Británicas. En el norte de África, Asia Menor y Extremo Oriente era uno de los más importantes recursos medicinales, así como una droga habitual en contextos totalmente profanos. En la India y en Irán estaba emparentado también con ceremonias religiosas, gozando del más alto prestigio como enteógeno y como droga de relación social, a la manera del alcohol en Occidente. El uso terapéutico, el recreativo e incluso el mágico religioso se superponen fluidamente. Vigente el concepto pagano del mundo, la euforia es un fin autónomo, que no necesita justificarse a partir de ninguna otra cosa. Esto es lo esencial para marcar la diferencia entre la antigüedad y lo ulterior. Todas las drogas tienen un patrono divino, todas son venerables y todas requieren familiaridad como mejor condición de uso. Para acabar de comprenderlo nada mejor que volver un momento al vino y al concepto mismo de la ebriedad. 1. El espíritu neutral. Enteógenos en varios cultos mistéricos, remedios para varias patologías, vehículos de inspiración artística, bálsamos que suavizan las asperezas de la relación intersubjetiva, hábito invencible de tantos, el vino y las bebidas alcohólicas serán durante la era pagana los únicos fármacos que sugieran también degradación ética, placer bochornoso e indigna huida ante la realidad. Ecos del reproche se remontan al primer imperio egipcio, prosiguen desde la vieja religión indoirania y llegan a la cuenca mediterránea en forma de dilema: ¿quiso Dioniso Baco hacer el don de una droga salvadora, o bien se vengó de tantas afrentas con un regalo que acabaría enloqueciendo a los mortales? En efecto, durante 2 milenios los usuarios de cualesquiera otras drogas son desconocidos como categoría clínica y social, mientras el dipsómano constituye un personaje común, que inspira una mezcla de irrisión, lástima y rechazo. Pero lo que se deplora no es un deterioro orgánico sino una conducta, y dentro de esa conducta no tanto la peligrosidad para otros como su relación con la virtud propia. Hay una corriente de pensamiento dirigida precisamente a la exculpación del vehículo farmacológico, que insiste en distinguir las virtudes del alcohol de los vicios humanos. La palabra embriagarse, dice un clásico del siglo I, se usa en dos sentidos: uno equivale a beber mucho, y otro a hacer el tonto. También Platón distingue expresamente la ebriedad y el hecho de beber vino, sin entrar siquiera a considerar la forma extrema de ebriedad que constituye la borrachera. Poniendo el discurso en boca de Pausanias, dice uno de los diálogos: ninguna de las cosas que hacemos, beber, cantar, conversar, es en sí una acción hermosa, sino que del modo de hacerla resulta un tal rasgo. Si se realiza de modo recto y hermoso será bella, y fea en caso contrario. Aplicado al vino en particular, el criterio implica trazar una divisoria tajante entre beber y beber mal. El vino es algo neutro en sí, que sencillamente intensifica las inclinaciones naturales, buenas o al revés, al igual que otras muchas cosas. Quien tenga un corazón limpio tendrá un intelecto sano, y quien tenga un intelecto sano beberá bien. Según Plutarco. La definición filosófica de borrachera indica que es decir necedades. La culpa no la tiene la bebida, ya que alguien puede beber y al mismo tiempo contener la lengua. Las sandeces proferidas son aquello que convierte la ebriedad, mete, en borrachera, léresis. Tomado al pie de la letra, parecería que no hay borracheras sin testigos capaces de ver y oír al ebrio, como indirectamente indica el Génesis al contar la historia de Noé. Sin embargo, ya vimos que fue objeto de polémica saber hasta qué punto era realmente posible beber y al mismo tiempo contener la lengua. Con venerables precedentes como Hesíodo, las escuelas más realistas, epicúreos y peripatéticos, consideraban imposible guardar la cordura más allá de ciertas dosis. Lucrecio, por ejemplo, dice que cuando la fuerza del vino nos ha penetrado resulta una pesadez de los miembros, extremidades encadenadas y vacilantes, lengua entorpecida, espíritu reblandecido. En cambio, los platónicos, los estoicos y quizá también los cínicos defendían que el sabio podía beber ilimitadamente hasta caer dormido, antes de verse llevado a cualquier necedad. En apoyo de su pretensión alegaban el ejemplo de quienes caen a un río de aguas profundas,
que pueden sucumbir ahogados si no saben nadar, o mantenerse tranquilamente a flote en otro caso. Pero solo los peces pueden vivir en el agua, y hasta el mejor nadador se ahoga al cabo de flotar cierto tiempo. Para acabar de comprender esta bizantina disputa conviene tener en cuenta una disparidad cultural. Tanto los griegos como los romanos, al menos en tiempo de la República, tomaban el vino rebajado, excluían rigurosamente a las mujeres y a los hombres jóvenes, se oponían a concursos de bebedores y no valoraban positivamente las jactancias sobre el aguante. Se dice que Sócrates podía beber con Alcibíades y los demás amigos sin inmutarse, mientras ellos iban cayendo uno a uno. Con todo, Sócrates no se jactaba de ello, y ni siquiera reparaba en la cosa como algo digno de mención. El vino era un fármaco reservado para la madurez y la virilidad, impensable antes de cumplir los 30 años, que solo podían, y debían, usar de modo libérrimo quienes hubieran superado los 50. Otra cosa es que algunos jóvenes bebiesen hasta el delirio, como sin ir más lejos acontecía con Alejandro Magno, pero Alejandro era un macedonio helenizado, y una excepción. Por contraste, los pueblos que los griegos llamaban guerreros, escitas, persas, cartagineses, germanos, iberos, tracios, tenían en común lo contrario de esta actitud. Se sentían orgullosos de beber vino puro, de tener mucho aguante, no excluían a las mujeres y autorizaban el uso a cualquier mayor de edad. Para las costumbres grecorromanas semejante actitud era el colmo de la barbarie. Sin embargo, la disputa sobre beber bien y beber mal no acaba de tocar el fondo del asunto, que es el concepto de la ebriedad en sí y la naturaleza moral del trance experimentado por el ebrio. Se trata de saber qué es estar sobrio y qué es estar ebrio, así como de poder afirmar lo más conveniente para un humano virtuoso. La ebriedad sobria. Una vez más, es Platón el principal punto de referencia, con su exaltación del entusiasmos báquico como vehículo de inspiración creadora e iluminación religiosa. A pesar de ello, quien realiza un análisis más pormenorizado de la embriaguez es Filón, cuyo pensamiento constituye una síntesis de platonismo y judaísmo. Con menos reparos a la hora de descomponer en elementos prosaicos y hasta negativos el efecto del fármaco, ya que no es pagano y no venera a Dioniso, Filón aísla, 1. Patosería y cháchara estúpida, 2. Insensibilidad o aturdimiento, 3. Avidez o glotonería, 4. Jovialidad y satisfacción, 5. Desnudamiento. Engloba los dos primeros en uno solo, que llama también ignorancia. El siguiente indica la causa y el efecto a la vez del alcoholismo, cuando se apodera del individuo una ansia insaciable de modificar su ánimo, indiscernible de la propia sed de bebida. El cuarto define lo puramente positivo de la embriaguez. El quinto es ambivalente, porque estar embriagados nos expone impúdicamente a otros a la vez que descarga el ropaje de rutinas y afloja la tirantez del carácter, permitiendo que aflore la interioridad original, la inocencia donde pueden aparecer bajo una luz nueva las cosas. La descripción es realista, sin rastro de mitología. Diríamos entonces que la sobriedad del justo implica abstenerse de ebriedades. Pero Filón nos recuerda el olvidado criterio antiguo. No hay sobriedad verdadera que no acontezca dentro de la embriaguez, que no sea sobria ebrietas. Pues los que no se permiten la ebriedad, y se consideran sobrios, son presa de emociones análogas. No solo el vino y otros fármacos causan los efectos antes expuestos como embriaguez. La naturaleza de la vida y la constitución espiritual del hombre llevan en sí una tentación de necedad, aturdimiento y avidez. Si alguien cree evitar este peligro ubicuo renunciando a beber, se estará engañando además de perder la jovialidad, la satisfacción y lo positivo del desnudamiento. En otras palabras, la ebriedad se limita a descubrir, como si apartásemos una cortina, o como si ella forzase la puerta de criptas profundas, es una llave, entre otras muchas. El sobrio no debe ser confundido con el abstemio, porque uno es racional con o sin el fármaco y el otro solo en el segundo caso, lo cual significa en muy escasa medida. Uno puede penetrar en los pliegues de su desnudez porque es amigo de sí mismo, y el otro ha de rehuirlo para no avergonzarse ante los demás y ante la propia conciencia. En vez de aprovechar el entusiasmo de la ebriedad para corregir lo rígido,
rutinario y requerido de cultivo en su persona, el abstemio por principio prefiere mantener la máscara de una compostura exterior que no oculta su mala fe subterránea. La verdadera mesura es la del que sabe beber ocasionalmente, como preconizan Hipócrates y el Tiresias de Eurípides, para celebrar las fiestas y mirar hacia adentro sin el velo de lo acostumbrado, porque la sobriedad no es en definitiva sino el ojo del alma que puede abrirse plena y completamente. Se condena sin duda el borracho crónico a no ver con plenitud, pero el riguroso abstemio ha decretado para su alma algo tan indeseable como un arbitrario encadenamiento. Solo porque eso constituye una falsa piedad, los paganos aconsejaban embriagarse de cuando en cuando para relajar el alma. El punto de vista de Filón sobre la ebriedad, como lo demás de su obra, ejercerá una notable influencia en los teólogos y moralistas cristianos de los primeros tiempos. Siglos después, a propósito de iniciativas surgidas en su diócesis para imponer decoros abstemios, comenta el obispo de Constantinopla, Juan Crisóstomo, 354-407. Oigo a un hombre gritar: acabemos con el vino, que es insensatez y demencia. ¿Pero causa acaso el vino este abuso? Número. Porque si debido a las borracheras dice que no haya vino, debería decir, siguiendo por grados, que no haya noche, debido a los ladrones, que no haya luz, debido a los delatores, y que no haya mujeres, debido al adulterio. Naturalmente, estas consideraciones valen para descargar al único fármaco acusado de atentado a la virtud. Pero valen todavía en mayor medida para cualesquiera otros vehículos de ebriedad. Salvo en el caso del alcohol, la antigüedad preclásica y clásica no conoce ningún otro abuso de drogas. 3. La práctica de la medicina. El cuadro de costumbres y principios que rige en materia de fármacos psicoactivos no se completa sin aludir al estatuto de médicos y drogueros propiamente dichos, esto es, no confundidos con castas sacerdotales de una u otra confesión, como las dominantes en la cultura egipcia, india, china, irania, céltica, etc. Conscientes de que el interés objetivo de la medicina profesional es la enfermedad todavía más que la salud, muchos pueblos como el chino o el persa solo pagan a sus terapeutas cuando están sanos, asegurándose de que harán cuanto puedan para que así siga siendo. En Occidente la tradición impuso otro camino, y con el transcurso de los siglos, al hacer crisis el estado teocrático, sucedido por el estado del bienestar o terapéutico, las jerarquías médicas han asumido muchas funciones antes exclusivas de las jerarquías eclesiásticas. Tras el fenómeno llamado muerte de Dios, al monopolio sobre los medios para curar las almas, que se confería al estamento clerical, ha seguido un monopolio sobre los medios para curar las mentes y los cuerpos, que se confiere al estamento terapéutico. Su manifestación más evidente es el sistema obligatorio de medicación por facultativo diplomado, correlato del sistema obligatorio de instrucción religiosa por sacerdote debidamente ordenado. Durante la era pagana la situación resulta totalmente distinta, y no solo porque aún faltaban los monoteísmos ecuménicos. En Grecia, por ejemplo, coexistían los meloterapeutas, los iatromanteis o hechiceros de tipos muy diversos, los ensalmadores, los adivinos, los farmacópolos, los terapeutas astrológicos y matemáticos, los rizótomos, los empíricos, los asclepiadas adscritos a los templos y la corriente que acabará cristalizando como medicina científica o hipocrática, entre otras escuelas. Concretamente los hipocráticos son en buena medida asclepiadas que abandonan el estatuto de secta familiar cerrada. Junto a su legado imperecedero, un rechazo a toda pretensión de influir sobre los dioses mediante sacrificios o encantamientos, los hipocráticos poseyeron desde el comienzo una marcada tendencia corporativa, cuya expresión ejemplar es el juramento. El juramento constituye un compromiso de cooperación gremial que sella históricamente la alianza de la medicina sacra, ofrecida en los santuarios de Asclepio, con una corriente particular de pensamiento, alianza calculada para combatir eficazmente a la medicina mágica. Es preciso, dice el Tratado sobre la Dieta, distinguirse de los otros terapeutas, actuando mejor que ellos. Sin embargo, la frecuencia con que esa intachable pretensión se convierte en ataques a otras escuelas dentro de Corpus Hippocraticum sugiere que los competidores conservaban un notable éxito social.
Precisamente porque las preferencias populares distaban de ser unánimes, y el poder político no otorgaba privilegios a ninguna escuela, los ciudadanos gozaron de una ilimitada capacidad de elección. Así seguirían durante casi 2 milenios, hasta crearse los primeros colegios médicos oficiales y quedar prohibido el intrusismo profesional. Puesto en esas condiciones de intensa competitividad, el terapeuta solo podía sobrevivir y prosperar logrando prestigio. Su profesión le ponía al nivel de otros artesanos ambulantes, obligado a golpear las puertas y preguntar si alguien necesitaba sus servicios, montaba su tienda donde podía, cuenta un historiador, y trataba de obtener notoriedad y clientela. No era un representante del poder estatal, supeditado como ya quiso Platón al bien de la cosa pública, sino un aliado del enfermo y, en las hermosas palabras de Galeno, un servidor de la naturaleza individual. Su existencia no interfería para nada en la inclinación de las gentes a tratarse por sí mismas, y su poder se restringía estrictamente a su saber práctico. Si era profesionalmente capaz podía hacerse rico y querido, pero si carecía de ojo clínico y de las demás virtudes necesarias, incluyendo afabilidad, diligencia, honradez, etc., ninguna placa le amparaba de una competencia ruinosa por parte de terapeutas alternativos, y ninguna norma le otorgaba monopolio para dispensar ciertas sustancias. En Roma la situación resulta no menos instructiva. En el año 46 a.C., Julio César concedió la ciudadanía a cualquier médico de origen libre que quisiera establecerse en la urbe, lo cual produjo una gran afluencia de profesionales desde todos los rincones del futuro imperio. La superpoblación de las ciudades, la proletarización de la plebe, la muchedumbre de esclavos, los grandes ejércitos y factores análogos contribuían a proporcionar un enorme impulso a la medicina. En realidad, se trataba de condiciones hasta cierto punto análogas a las contemporáneas, amasándose inmensas fortunas a costa de la superstición y la hipocondría de los ciudadanos. Sin embargo, aunque los pudientes compraban con gusto fármacos de precio exorbitante, y los humildes entregaban hasta el último sestercio para costearse tratamientos, se observa en los sectores cultos una marcada tendencia a la automedicación, así como una durísima crítica al floreciente estamento terapéutico. Séneca comenta que los médicos ven en los enfermos compradores de servicios en vez de semejantes aquejados por desvalimiento. Marcial lamenta irónicamente la muerte de un amigo que privó al médico de una saneada minuta, y en otro epigrama propone que los hipocráticos se conviertan en gladiadores, para mitigar los catastróficos resultados de su gestión sobre el prójimo. Lo mismo se observa en Juvenal, y en la fábula de Fedro sobre el zapatero y el médico. Plinio el Viejo no vacila en considerar que los miembros de la profesión son, salvo raras excepciones, vulgares delincuentes. Se apoyan sobre la más triste debilidad de sus semejantes. Enseguida creemos al que se proclama médico, aunque el peligro no sea mayor en ninguna otra mentira. Sin embargo, no lo vemos, tan grande es la dulzura de la esperanza que pone cada uno en sí mismo. El médico es el único sujeto que tiene completa impunidad para matar a un ser humano. A continuación, hace una larga y detallada lista de envenenamientos, captaciones testamentarias, adulterios y abusos de toda índole, como si se complaciera en presentar a sus lectores la radiografía del juramento hipocrático. Es precisamente en los hipocráticos donde observan él y los demás críticos un mayor deterioro de la ética profesional, alegando no practicar ensalmos ni conjuros, emplean una terminología pedantesca y extranjerizante que oculta su ignorancia, su prisa y su rapacidad. Esa jerga apela a la superstición del paciente con recursos idénticos a las palabras mágicas de los brujos. Si en algo están totalmente de acuerdo griegos y romanos cultos es en la conveniencia de poseer nociones de medicina empírica, para poder tratarse a sí mismos. Siguiendo el refrán de que quien llega a los 30 años sin saber recetarse no tiene remedio, en vano buscaremos una sola autoridad científica o literaria del mundo grecorromano que apoye el contemporáneo consejo consulte a su médico para cualquier cosa, propuesta calcada sobre la antigua admonición de consultar al Padre Espiritual para cualquier lectura. La tónica de la época es bien expresada por Encolpio, protagonista principal del Satiricón, un convencido partidario de la automedicación, que cuando padece algo más grave prefiere recurrir a herboristas o hechiceros por resultar más seguro para la bolsa y la salud.
De hecho, solo cuando el mal era grave y persistente recurrían los ilustrados a curadores de uno y otro tipo, no sin ensayar antes el conjunto de drogas y remedios caseros. La lógica victoria final de la escuela hipocrática sobre los otros modos de sanar, que es en términos generales la victoria del espíritu científico, solo ha tenido como contrapartida verdaderamente poco satisfactoria la de sepultar en el olvido un número incalculable de recetas de herboristas y curanderos, herederas del extraordinario nivel de conocimientos botánicos que hizo posible la revolución agrícola del Neolítico. Como ese sector, al igual que la tradición de una medicina doméstica, tropezaba con sus intereses estamentales, no solo lo propiamente mágico sino todo acabó siendo arrojado al saco de las supersticiones inútiles. 4. A guisa de conclusión. La historia de la ebriedad en el mundo antiguo muestra la vigencia prácticamente universal del concepto que los griegos compendiaron en la palabra fármacon. A excepción del alcohol, que desde entonces hasta hoy sigue siendo denostado en amplias zonas de Asia, las drogas son sustancias neutras, que pueden tanto aliviar como matar, tal como las cuerdas pueden servir para no caer por un precipicio o para ahorcarse. El único estupefaciente en sentido estricto es, para algunos, la bebida alcohólica, pero no tanto por serlo en sí como por desembocar en episodios orgiásticos que contravienen las aspiraciones de compartimentación y control mantenidas por estamentos sacerdotales, como vimos en relación con la casta brahmánica. Hay desde luego drogas que aturden, estupefaciunt, como el vino, entre las que destacan las solanáceas y el opio, pero no existe una sola mención a personas que se sirvan de ellas con tales fines y permanezcan continuamente aturdidas. Por lo que se refiere al cáñamo no hay ni siquiera eso, pues falta cualquier testimonio de que pudiera aturdir y mucho menos matar a alguien. Para el cronista, la lección fundamental que ofrece un repaso de las fuentes es comprobar, desde distintas perspectivas, como para el mundo pagano el aturdimiento ni está ni se podrá localizar en droga alguna, sino única y exclusivamente en sus usuarios. En otras palabras, no hay drogas mejores y peores, sino maneras juiciosas y maneras insensatas de consumirlas. Los partidarios de esto segundo, caso de haberlos más allá de lo excepcional, interesan tanto como quien insiste en dormir de pie o mirar sin cristales ahumados el sol. Por todas partes, los estados y los individuos dan por evidente que cualquier fármaco puede ser muy nocivo cuando se consume con exceso o ignorancia, y que ninguno lo ha de ser si se emplea atendiendo a razón. En realidad, acontece lo mismo que con los escritos, pues ambas cosas quedan libradas al privado entendimiento de las personas. Incluso para las frenéticas bacanales aclara Eurípides que la continencia se encuentra siempre en la naturaleza individual. Dioniso no obliga a las mujeres a ser castas, pero aquella que por naturaleza lo sea participará en las orgías sin corromperse. Curar al hombre de la ebriedad prohibiendo alguno de sus agentes equivale a librar a la familia del adulterio acabando con alguno de los sexos. A grandes rasgos, se diría que la ortodoxia en general constituye algo incipiente aún, que se cultiva solo en China, para los libros, y en India, para el alcohol. Por otra parte, en la India los alcoholes no están prohibidos con una sanción legal, sino sencillamente mal vistos. Puede, pues, afirmarse que durante la era pagana se emplearon libre y generosamente todos los fármacos alteradores del ánimo entonces conocidos, y que ninguna de las grandes civilizaciones defendió, por la fuerza, como es inevitable en estos casos, a los ciudadanos de tales sustancias. Su tenencia, adquisición, venta, producción y tráfico no aparece en código punitivo alguno. De ahí que pudiera ser penada, y severamente, su adulteración. El caso romano es singularmente ilustrador. Una costumbre ancestral vedaba el vino a las mujeres y a los menores de 30 años. Sin embargo, la Lex Cornelia se negó a conferir sanción jurídica a dicha regla, dejando librado su cumplimiento a los hogares, y al hablar de fármacos insiste en que son indiferentes para el derecho mientras no se empleen para matar a alguien. Esto se explica por una clara distinción entre moral y derecho, que se trazaba en interés de ambos. Si el derecho intentara hacer valer una moral renunciaría a su campo propio, se haría sectario y fomentaría en definitiva el desprecio hacia la ley.
Si la moral pretendiera apoyar sus preceptos en castigos penales, se condenaría a fomentar la hipocresía y el allanamiento de todo cuanto merece llamarse virtud. Por consiguiente, cualquier intromisión de lo uno en lo otro parecía a los sabios antiguos el colmo de lo monstruoso, una forma infalible para corromper tanto las leyes como la eticidad. De esta regla solo disintió Platón, que debido a eso mismo será llamado San Platón durante los siglos venideros. Investigando el par de milenios donde se despliega la historia pagana, no se encuentran fundamentos claros donde apoyar el posterior prohibicionismo. La penalización para el uso de filtros, que algunos han alegado como último origen de las actuales normas sobre salud pública, carece de todo parentesco con ellas. Es consustancial al uso de filtros administrarlos sin el consentimiento de quien sufrirá su acción, cosa que de inmediato hace nacer en dicho individuo un derecho a perseguir semejante conducta, bien como envenenamiento parcial o bien como intento de alterar su autónomo juicio sobre las cosas. Por un irónico rizo del destino, el uso de esos subrepticios medios de influencia que son los filtros, presentado bajo el nombre de medicación y tratamiento científico, ha logrado singular relieve en los tiempos modernos. Cuando un contemporáneo se queja de algún trastorno, recibe muchas veces de quien no conoce su verdadero mal, o no tiene tiempo para investigarlo, desde luego sin saberlo él, estimulantes o sedantes como cura, por no hablar de una terapia psiquiátrica habitualmente basada en administrar avasalladores psicofármacos sin decir nada al paciente sobre su naturaleza y consecuencias. Curiosamente, en todos estos casos el médico solo será culpable si se demuestra que lo hizo de mala fe o careciendo de la debida titulación, cuando en la antigüedad habría sido procesado por estafa e intento de influencia usando medios ilícitos. Pero el pagano veía en la medicina un medio para potenciar su libre arbitrio, y el propio terapeuta honrado tenía eso en mente como lo justo, mientras la medicina contemporánea, heredera de los privilegios y deberes clericales, concibe la empresa al revés. No se trata de potenciar el libre arbitrio del enfermo, sino de asegurar el libre arbitrio para sus curadores forzosos. Fin.